Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de libros con emociones. El día de hoy tengo una invitada de lo más especial, mi hermana Suheil, la cual nos va a acompañar a hacer el book tag de Intensamente. Con todo placer. Somos unas apasionadas de esta película. Mi hermana estudia medicina, yo soy psicóloga, solemos conversar mucho de este tema y nos pusimos a pensar qué tal sería conversar de aquellas emociones o de aquellos libros que nos han generado estas 5 emociones de la maravillosa película Intensamente. Cuando se nos ocurrió, cuando se le ocurrió a Suheil y yo me emocioné toda, me di cuenta que sí ya algunas personas lo habían hecho, pero la verdad es que yo no lo busqué antes, ni he visto ninguno de esos videos, pero si se animan después de ver este video pueden buscar y pues revivir esa película. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. La primera pregunta está inspirada en el personaje de Alegría, que es uno de los personajes centrales de la película y es como literalmente eso, un personaje que siempre está feliz, que nunca le ve el lado negativo a nada y que va a tener que crecer un poquito en ese aspecto durante la película, y así que adaptado a eso es un libro que nos haga sonreír o que nos haga feliz. Así que para mí ese libro es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. No sé si para este punto ya lo he dicho, pero en realidad es mi libro favorito ever, o sea, en realidad es un libro con el cual yo me acerqué mucho a los clásicos y que llevo como 10 años o quizás un poco menos amando. No es un libro que sea una tónica feliz todo el tiempo, pero tiene un tipo de humor muy particular, es bastante irónico, a mí me gustó muchísimo. Cuando lo leía me hacía reír, pero de una forma que tú no te esperas porque te está hablando de cosas muy serias de la sociedad y críticas, y es increíble cómo yo pude captar eso a pesar de que no compartimos lengua, o sea, eso está escrito en un inglés y bastante antiguo y tampoco sabía mucho de esa sociedad en ese momento, pero a mí me transmitió eso. Y ya la historia de amor, por supuesto que me tiene fangirleando cada momento que la estoy leyendo, así que de hecho lo busco a veces como para releer una escena en particular que me guste mucho, así que cuando yo quiero estar feliz siempre busco Orgullo y Prejuicio o veo la película y atormento a todos con ella porque ya todos están hartos, pero a mí me encanta, ese es mi libro feliz en Navidad. Me toca mi turno de hablar de la alegría y definitivamente cualquiera de los libros de C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia son los libros que me inspiran esa emoción maravillosa de la alegría o de la felicidad. ¿Okay? Hoy quiero hablarles de Las travesías del viajero del alba, porque es uno de mis favoritos de la crónica, es uno de esos libros que te llena de humor, de frases hermosas, donde ves transformación de personajes, donde ves ciclos que inician, ciclos que terminan, y definitivamente este es uno de los libros que me inspiran, que me conectan con aquello que se puede hacer, con aquello que me gusta, que tengo, que me enfoca. Cuando quiero ir a un lugar feliz, voy a Narnia y voy a las aventuras del viajero del alba. Y en verdad es un libro que tiene cosas súper lindas como lealtad, que tiene como relaciones familiares que se van como restaurando, o sea, son cosas súper deep, pero tratadas de una forma muy infantil, así que es como perfecto y Narnia. Maravilloso. Happiness. Narnia. La segunda pregunta de este book tag es como precisamente el personaje contrario de alegría, que viene siendo tristeza, y obviamente es aquel libro que nos haya hecho llorar o que nos haya llegado particularmente al corazón en ese sentido, y para mí es uno de los libros de mi infancia que se llama El sol de los venados de Gloria Cecilia Díaz. Recuerdo que fue uno de esos primeros libros que a mí me llegó al corazón de una manera tan profunda y que me hizo identificarme muchísimo con el personaje. Se trata sobre una niña llamada Hannah que vive en un pueblito en Colombia. Entonces ella vive como muchas experiencias de este tipo que uno se imagina, de estar en el pueblo, hacer amigos, ir a la escuela, cosas tradicionales, y sobre todo tiene mucha influencia las creencias populares de las cosas malas que pueden pasar, que si se acerca un pájaro tal, se refiere a esto o a lo otro. Y pues Hannah va a sufrir una tragedia muy particular en un momento del libro que simplemente al leerlo me hizo doler literalmente todo lo que le estaba pasando en mi corazón, como si me estuviera pasando a mí. Bueno, obviamente no tan literal, pero la verdad a mí me llegó de una manera increíble, y tenía como 10 años cuando lo leí, y la personaje también tenía 10 años y también le gustaba leer y también era muy
fácil identificarte y es uno de esos libros que tú sientes que están escritos con mucho amor y como, ¿sabes? Como niño te puedes identificar, no es como un adulto escribiendo un niño, sino que sientes que es un niño como tú. Y fue muy lindo para mí y fue muy intenso en verdad a los 10 años leer eso. Para hablar de la emoción de tristeza, definitivamente tengo que hablar de Todas las hadas del reino. Yo descubrí a Laura Gallegos gracias a mi hermana Suriel, quien me la presentó con este libro maravilloso, fabuloso. Está escrito de una manera magistral y diseñado para ayudarnos a vivir y experimentar las emociones de Camelia, una hada abnegada que está al servicio de todos sus aliados. En este proceso, y para contarles por qué este libro me emociona o me genera la emoción de tristeza, tengo que hacer un spoiler alert en este momento. Si no has leído Todas las hadas del reino, por favor, para el video o bájale el volumen, porque durante algunos segundos voy a hablar de cosas que es necesario que descubras por ti mismo. Voy a poner aquí una etiqueta de spoiler, así que lo puedes adelantar hasta que ya no veas la etiqueta, o simplemente pondré el minuto para que lo adelantes si no lo has leído aún. Gracias. Ok, el asunto con Todas las hadas del reino es que tú vas acompañando a Camelia en esta experiencia de lo que significa cuidar de otros, tratar de hacerte cargo de sus vidas, de sus responsabilidades, y el apreciar el cansancio y todo lo que ella hizo por anularse a sí misma y suspender por completo la observación de lo que le pasaba, hizo que precisamente ella se transformara de la hada del cuento a la bruja mala. Y aun cuando la historia tiene una reivindicación, porque al final tiene una reivindicación, definitivamente es un libro que me hizo experimentar tristeza, específicamente cuando tenemos ese rol de liderazgo, cuando prestamos servicio voluntario, cuando ayudamos a otros. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es ese punto de burnout que tenemos que evitar para no caer en lo que cayó Camelia? Fin del spoiler. Cabe destacar que así como en la película de Intensamente, descubrimos que la tristeza no es una emoción negativa, sino que tiene un papel muy importante en la toma de decisiones, en la reflexión. Eso mismo es lo que me pasó al leer Todas las hadas del reino. Cuando dije que es el libro que escojo para hablar de la tristeza, es ese tipo de tristeza que te guía a la acción, que te guía a la autoobservación, que te guía a buscar dentro de ti qué es lo que está ocurriendo para que las cosas maravillosas que estamos haciendo y los esfuerzos que estamos realizando den el fruto deseado. La tercera pregunta es la emoción del desagrado, que es un personaje súper cómico en la película, pero en realidad yo lo tomé por el lado de realmente desagrado hacia algo cuando lo lees y hasta te da un poco de asco. Estoy hablando de La Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, en realidad este fue un libro que muy honestamente no me gustó, o sea, sentí que no llegó a lo que yo esperaba de él. Si alguno no lo conoce, este libro trata sobre Gregor Samsa, que es un joven que es básicamente el sostén económico de su familia y que su vida va a cambiar cuando al despertar un día está convertido en un enorme insecto. Al nivel de la narrativa o el mensaje que pretendía transmitir el libro, sentí que no fue para nada lo que yo esperaba. Sentía que él iba a tener un gran monólogo acerca de la vida o que él iba a expresar en algún momento el propio Gregor lo que él sentía o alguna interpretación de lo que le estaba sucediendo, y fue mucho más abierto de lo que yo esperaba. Las relaciones familiares me parecieron grotescas en este libro, pero en realidad eso no fue lo que me produjo más desagrado, sino un aspecto totalmente secundario, pero es cuando él se convierte en insecto y se va llenando de cosas y basura y cada vez más suciedad. De verdad, cuando yo leía eso, lo que sentía era el puro desagrado, ¿sabes? No era como que me llevaba a reflexionar al respecto, sino simplemente era imaginarme convertida en cucaracha y llena de basura. No pude, amigos, de verdad, no. Para hablar de desagrado,
debo escoger definitivamente, aunque tengo varios ejemplos, un libro que se llama Bitter Blue de la autora Christine Cashore. Este es el tercer libro de una saga que se llama Siete Reinos. Digamos, es una saga bien particular porque el primero y el tercer libro son las historias como la continuación de dos historias, y el segundo libro es el compañero que ocurre en otro de los reinos de estos 7 que nos plantea la descripción. El personaje específicamente que voy a escoger para hablar del desagrado se llama Lek. Y de verdad admiro el trabajo de la autora para hacerte experimentar la emoción del desagrado, del rechazo. Digamos, ninguna de las emociones es negativa, eso lo sabemos, y el desagrado tiene la función específica de hacerte retroceder, de mostrarte que hay algún peligro, que algo no está bien. Y en este personaje de Lek, que lo conocemos desde que era un bebé, podemos experimentar el desagrado desde ese punto. Aun cuando en ese momento no tenemos claro qué tipo de villano es, en qué se va a convertir. La historia de Lek comienza en Gracelyn, que es el primer libro de la saga, pero escojo Bitter Blue porque en ese libro descubrimos realmente la profundidad de los males que hay dentro de Lek, lo terrible de sus obras, y el desagrado, créanme, va en aumento, en aumento, en aumento cuando lo estás leyendo. Está muy bien hecho, recomiendo la saga, es buenísima, y pueden tomar como referencia lo que genera este personaje para experimentar el desagrado. El cuarto personaje que estamos tratando es el temor, que bueno, hay varios tipos de temor en realidad. Uno sería pues el literal terror de cosas que te hagan gritar, que sean súper desagradables de leer. No, el género de terror. No, de verdad, o sea, no soy la persona más versada en él porque me asusto con literal cualquier cosa. Pero en este punto quería traer a colación un libro que en realidad me hizo sentir otro tipo de temor, que es Ifigenia de Teresa de la Parra. Si eres venezolano probablemente sabes quién es Teresa de la Parra, pero si no, te introduzco una muy buena autora venezolana que en realidad solo tiene 2 obras como novelas publicadas porque murió muy joven. Ifigenia nos presenta la historia de una muchacha venezolana, María Eugenia, quien es criada en Francia hasta los 18 años y luego tiene que volver a Venezuela a vivir con su familia de acá, con sus tías, con su abuela, y tiene un choque cultural muy grande cuando llega y viene de una cultura mucho más liberal, de otras costumbres, y se presenta ante esta realidad mucho más rígida, lo cual nos describe pues la Caracas de la mitad del siglo pasado, una época muy distinta como podemos percibir obviamente a Caracas el día de hoy. El temor que me hizo sentir en realidad se acerca como hacia el final del libro, donde tenemos que María Eugenia se plantea 2 opciones y es como un punto de quiebre muy grande en su vida, porque es como que opción A, lo que quiero, lo que me hace feliz, pero está mal. Opción B, que es como lo que no quiero, pero lo que está bien. Y tú sabes que no va a haber como un retorno, o sea, es como que esta decisión tan grande en su vida. Y literalmente era como hacia las 50 últimas páginas y yo no podía, o sea, yo leía y me llenaba como de miedo de que hiciera esto. Y es como una desesperación, o sea, ese tipo de temor de va a pasar esto, y es un libro, no lo puedes evitar. Y literalmente tuve que cerrar el libro y como 6 meses después, cuando ya no estaba tan comprometida, fue como que lo agarré, lo terminé y fue como un alivio en mi vida haberlo terminado. Obviamente no les voy a decir cuál fue la decisión que tomó, pero de verdad fue un temor muy particular y pues también me gustó mucho poder mencionarles un libro venezolano que quizás no se ven tanto así en el mundo y la verdad son muy buenos, y este en particular me gustó mucho hace tiempo. Para hablar del temor, he escogido esta maravillosa obra de Sebastián Fitzek. Siempre me equivoco al decirlo. Fitzek, ¿ok? Es un autor maravilloso, se llama Terapia, y es una novela, como decía anteriormente, no tengo ningún vínculo con el género de terror. Escogí esta lectura por recomendación de
por el hecho de que el protagonista es un psiquiatra, yo soy psicóloga, me pareció interesante ver de qué iba. Y el hecho es que es un libro de suspenso de principio a fin, en el cual este personaje psiquiatra pierde a su hija pequeña en unas circunstancias muy extrañas. Y el tipo de temor que me produjo esta lectura realmente genera unos puntos de tensión que literalmente cerraba el libro porque necesitaba parar, pero era en dos vías. El primero es este suspenso que te genera la trama de lo que va ocurriendo, todo lo que este psiquiatra va descubriendo paso a paso en la historia de su hija, y lo que finalmente ocurre es realmente impactante. Honestamente es un libro donde tú sientes que algo está muy mal, no sabes qué, pero algo está horriblemente mal, y es como que todo el libro él te va engañando hasta que al final te quedas como, ah, ok. Y tiene todos los elementos típicos de algo suena en el libro y algo suena en tu alrededor, y estás así como la historia se mete en tu realidad. Es una obra de arte, pero más allá de eso, otro tipo de temor que me produjo, y es algo muy particular, es yo como profesional de la salud, acostumbrada o que conoce cómo lidiar con las patologías o cómo funciona la mente, enfrentarme a esa situación donde muchas veces no sabes qué es la realidad y qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, me pareció escalofriante. Sin llegar al punto del terror, pero es un suspenso delicioso. Te recomiendo esta novela, si no la han leído, búsquenla. Y para terminar, tengo en ira a El curioso caso de Barnaby Crockett de John Boyne. Si llevan viendo mis videos un ratito, ya saben que me gusta mucho John Boyne, he leído ya varios libros de él, y este es como un enfoque muy particular que yo no le conocía, que no tiene nada que ver con historia, sino es como simplemente una historia que tiene como un fin muy específico. Barnaby Crockett es un niño que puede flotar. Literalmente él nace y casi se les va a los doctores cuando está volando hacia la parte de arriba de la sala. Y el problema es que Barnaby nace en una familia donde tanto su madre como su padre están completamente obsesionados con la idea de ser normal, de ser completamente común. O sea, para esas dos personas el peor insulto que tú les puedes decir es: eres extraordinario. Y nace pues en su familia este hijo extraordinario. Se podrían imaginar que para Barnaby es muy duro crecer en esta familia, y la verdad me llenaba de muchísima rabia, o sea, la manera de hacerlo sentir que literalmente era lo peor que les había pasado, y así era como se sentían. Es un libro que tiene un mensaje realmente poderoso, porque todo el libro él va a conocer personas que son muy distintas, que no tienen nada que ver con ser lo más normal del mundo, y que le van a ir haciendo sentir a él como en realidad no está mal. O sea, tienes un don y debes aprovecharlo al máximo, pero la verdad es que aunque te deja como un sabor de boca muy lindo y una incertidumbre muy grande, es muy difícil pensar que personas en general puedan ser tratadas de esa manera solo por el hecho de no ser lo más normal del mundo. Obviamente él lo hace a través de esta metáfora tan bonita de que el niño flota y todo. Trata de muchas cosas realmente. Sí, los personajes que construye John Boyne, y como todo lo ves de esa manera infantil, es como que es muy bonito, es como un cuento para niños, pero que es muy profundo. Finalmente, para hablar de la emoción de la ira, tengo que escoger mi regalo de Navidad del 2015. ¿Adivinan de quién? La persona que me ha introducido en una de las historias más maravillosas y mundos paralelos maravillosos a los que me gusta viajar. Y este es uno de los mejores regalos que me has dado, porque es una historia que me mantuvo pues todo el diciembre. No me tardé todo en diciembre en leerlo, pero sí estuve trabajando y lo agarraba a ratos, y literalmente podía viajar a todas las ciudades. Este es un libro también de Sebastián Fitzek, y está ambientado es como el autor tiene una habilidad muy particular para tejer historias que ocurren en diversos lugares del mundo, y escojo la historia en particular que se desarrolla en la ciudad de Manila, Filipinas, para hablar de la ira, porque realmente despertó en mí una mezcla muy particular de furia con tristeza, frustración, al ver la descripción tan cruda de la realidad que se presenta, de la pobreza extrema que ocurre en algunos lugares de nuestro mundo, la situación
no solamente la pobreza, sino toda la implicación psicológica, moral, el daño profundo que ocurre cuando las personas se encuentran totalmente indefensas, desposeídas, la mentalidad que ocurre, la cantidad de abusos. Literalmente era una historia que te partía el corazón, pero no tanto de tristeza. A mí me generaba mucha rabia, mucha impotencia. Creo que es una historia muy confrontadora. De hecho, es un libro muy de teoría de conspiración. Si están en ese mood, pues buscarlo, porque habla de muchos temas actuales y el autor tiene una reflexión personal final muy interesante que le puede dar como mucho sentido. A mí me ayudó a ordenar mis emociones, pero este es uno de los ejemplos de la emoción de la ira que me vino inmediatamente a la cabeza cuando preparamos el book tag, y estoy muy agradecida por haber recibido este libro. Lo recomiendo. Bueno, y hasta aquí llega el book tag de Intensamente. Le agradezco a mi invitada especial, La Suje. Estoy muy agradecida de que hayas venido a compartir conmigo estos libros que espero les puedan llamar la atención, de que puedan reflexionar también qué libros los han hecho sentir una u otra cosa, y si pueden déjenme un comentario para yo saberlo. Nos estamos viendo y gracias por quedarse hasta aquí. Chao, Hasta chao. luego.